Aurora González, Presente. Hilda Hernández, Presente. Carla Hernández, Presente. Diana Islas, Presente. Jimena Jiménez, Presente. Angélica Macho, Presente. Vanessa Medina, Presente. Nayeli Mendoza, Presente. María Fernanda Moro, Jessica Muñoz, Presente. Belén Pavón, Presente. Elin Paz, Presente. Fabricio Pérez, Presente. Guadalupe Pomposo, José Rivas, Presente. Jesús Robles, Andrea Romero, Presente. Eric Romero, Luisa Sandoval, Presente. Lizeth Zárate, Presente. Toniel Toscano, Presente. Adriana Trujillo, Presente. Diego Velázquez, Presente. Kevin Ventura, Presente. Julio Chávez, Presente. alguien Profe, no sé si me escuchó. Es que hubo un problema con mi audio. Susana, Sí. Igual yo, Paola Flores. Ana Díaz, Flores Paola. Yo también, profe. ¿Quién? Joshi. No activó mi laptop, el micrófono a tiempo. Domínguez, ¿verdad? Sí, De acuerdo, ya está. gracias. Bien, vamos a continuar. Lilia. No, pero Lilia ya te acabo de pasar, ¿verdad? Bueno, está pendiente la revisión de las dos columnas restantes de las articulaciones del miembro superior y voy a preguntar cómo les fue quedando, tanto los movimientos como los medios de unión, e ir igual aumentando o quitando parte de la información que tienen para que quede mejor estructurada. Aurora, ¿cómo te quedó la esternoclavicular? Movimientos y medios de unión. Espere. En movimientos tengo elevación y descenso en el eje anteroposterior, protracción y retracción en el eje vertical. Medios de unión, cápsula articular, ligamento esternoclavicular anterior, ligamento externo clavicular, ligamento interclavicular y ligamento costoclavicular. Ok, los ligamentos son correctos. Falta la cápsula articular y los movimientos son anteproyección, retroproyección, o también lo pueden haber encontrado como antepulsión, retropulsión, elevación de peso, elevación, ascenso. ¿Podría repetir los movimientos, por favor? Profe, te escuchan. Se le bajó su audio, profesor. No se escucha, profe.
No, profe, no se le escucha. Ustedes me dicen, voy a estar haciendo pruebas. ¿Ahí cómo está? Se le Se escucha le un poco escucha, pero bajito. muy bajo. Mejor. Sí, un poquito. Ahí Bueno, voy a sí. tomar esto. Entonces, queda como elevación, descenso, anteproyección, retroproyección y las rotaciones axiales. ¿De acuerdo? ¿Anteprotección, dijo? Anteproyección. También pueden haberlo encontrado como antepulsión, retropulsión. O desplazamiento anterior, desplazamiento posterior. ¿Y rotaciones axiales? Y rotaciones axiales. Gracias. La articulación acromioclavicular queda con los movimientos iguales. ¿Sí? Seis movimientos. Bueno, yo les dije 5 por la rotación axial, que la rotación axial es en dos sentidos. En sentido anterior y sentido posterior. ¿Sí? Pero queda exactamente lo mismo. 5 movimientos, 6 considerando que las rotaciones es en diferente sentido. Y los medios de unión son los ligamentos acromioclavicular superior, inferior y el menisco acromioclavicular. Por ahí les va a aparecer a lo mejor dos ligamentos que son los ligamento trapezoide y conoide. Son ligamentos, ¿sí?, coracoclaviculares. Bueno, Profe, ¿cómo dijo? ¿Menisco qué? acromioclavicular. Y pasamos entonces a la articulación escápulo-humeral o glenohumeral. ¿Cómo te quedó, Lisette? Los ligamentos es el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior y ligamento coracohumeral. Y sus movimientos es aducción y aducción, rotación interna y rotación externa y flexión y extensión. Ok, ¿me puedes decir los ejes, por favor, de los movimientos? En aducción es plano coronal. En rotación interna es eje transversal y flexión y extensión es el plano sagital. Ok, por ahí los dijiste un poco confusos, ¿no? La flexión y extensión se dan en el plano sagital con eje transversal, abducción y aducción plano coronal con eje anteroposterior y rotación interna externa, plano transversal con eje longitudinal. ¿Sí? Medios de unión, ligamento glenohumeral superior, medio e inferior, coracohumerales y la cápsula articular. Si encontraron por ahí un ligamento que se llama ligamento transverso, también es correcto. ¿Y cápsula, cómo dijo? La cápsula articular. ¿Sí? Entonces ya tenemos la articulación glenohumeral. Ahora, articulación húmero-cubital. ¿Cómo te quedó, Susana? Sí, voy por. ¿Cuál me había dicho, profe? Húmero-cubital.
Bueno, del húmero cubital queda, Es que no me carga. el húmero cubital queda de la siguiente forma: flexión, extensión, plano sagital con eje transversal, y sus medios de unión son el ligamento colateral cubital, o también llamado ligamento colateral interno o medial, en sus tres haces: anterior, medio y posterior, reforzados por ligamento que se llama ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Claro, ligamento colateral cubital, interno o medial, en sus tres haces: anterior, medio y posterior, y otro ligamento que se llama ligamento de Cooper. C-O-O-P-E-R. Cooper. ¿Sí? Articulación húmero radial. ¿Cómo te quedó Aurora? También flexión y extensión en el plano sagital y la cápsula articular y ligamentos no encontré. Bueno, son 4 movimientos que dan del húmero radial: flexión, extensión, plano sagital, eje transversal. ¿De acuerdo? Pronación, supinación, plano coronal con eje antero-posterior. Aquí pudieran haber encontrado pronación y supinación, plano transversal con eje longitudinal, sin embargo no lo es así. Esta descripción se da porque se consideran los movimientos desde la posición anatómica, como pronación y supinación en un plano transversal con eje longitudinal. Sin embargo, mecánicamente la pronación y la supinación son estos movimientos. Vean ustedes, mi codo doblado hacia abajo, pronamos, hacia arriba, supinamos. Debe de estar el codo doblado a 90 grados, flexionado a 90 grados para poder realizar la pronación y supinación. Por eso, lo ideal es llamarle plano coronal, eje antero-posterior. ¿Sí? Entonces son 4 movimientos en la articulación húmero radial. Los medios de unión: ligamento colateral radial, lateral o externo. También tiene 3 haces: anterior, medio y posterior. ¿Me podría repetir el eje del plano coronal? Antero-posterior. Gracias. ¿De acuerdo? Y por ahí se pusieron cápsula articular, también es correcto, solamente que la cápsula articular es en general de todas las articulaciones del codo. De hecho, vamos con una de ellas, que es la radiocubital superior o radiocubital proximal. Jocelyn Paz, ¿cómo te quedó la radiocubital proximal o superior? Bueno, los movimientos específicos tengo la pronación y supinación y medios de unión en la cápsula articular, ligamento anular y ligamento cuadrado. Ok, ¿en qué plano y en qué eje se da la pronación y supinación? Ya lo dijimos, ¿verdad? Plano coronal con eje posterior. ¿Sí? Eso no va a cambiar. Efectivamente, los medios de unión: ligamento anular, cuadrado y la cápsula articular. Además, van a añadir otros 2. Van a ponerle ligamento oblicuo o cintilla oblicua.
Nada más así porque tiene un nombre específico, se llama de White Bridge. Pero lo dejamos como cintilla oblicua o ligamento oblicuo. Y el otro es la membrana interósea. La membrana interósea también es un medio de unión entre dos articulaciones, radiocubital superior e inferior. Y entonces pasamos a la articulación radiocubital inferior. Tiene movimientos de pronación, supinación, de igual forma en el plano coronal o frontal con eje anteroposterior. Y los ligamentos son radiocubitales anteriores, posteriores, ligamento triangular. ¿Vamos bien? De acuerdo. Pasamos... y la membrana interósea, obviamente. ¿Sí? No, ¿puedo volver a repetir los ligamentos, por favor? Sí. Radiocubital anterior, posterior, ligamento triangular y la membrana interósea. Pasamos con la articulación radiocarpiana. Adriana. Sí, profesor. Me quedó que los movimientos que realiza es en el eje transversal, plano frontal, realiza flexión y extensión. En el eje anteroposterior y plano sagital realiza la aducción o inclinación cubital y la aducción o inclinación radial. Y los ligamentos es el ligamento palmar, el ligamento radiocarpiano dorsal, el ligamento radioescafoideo dorsal y el ligamento colateral cubital del carpo y el ligamento colateral radial del carpo. Ok, ahí tienes un error en los planos. ¿Sí? La flexión-extensión se da en el plano sagital con el eje transversal. Y después tenemos otros dos movimientos, que es la abducción, o también llamada desviación radial o inclinación radial. Y el otro es la aducción, que también es llamada inclinación cubital o desviación cubital. Se dan en el plano coronal o frontal con el eje anteroposterior. ¿Sí? Los medios de unión. Aquí hago un paréntesis. ¿Podrías repetir los planos de movimiento? Abducción y aducción en el plano coronal con el eje anteroposterior. Esta abducción y aducción también reciben otros nombres. Desviación radial, desviación cubital. ¿Sí? Sí, gracias. Les estaba diciendo que... De los ligamentos. Ok. Sí, que iba a ser el paréntesis, ¿no? En biomecánica 2, específicamente se ve todo lo referente a miembro superior, ya desde la partida mecánica, estrictamente, y también de columna vertebral. Por el momento, solamente son las consideraciones anatómicas y algunos otros detallitos mecánicos. Pero bueno, para no hacer tan largo la descripción de todos los ligamentos de la muñeca, en esta articulación lo vamos a poner como ligamentos radiocarpianos, palmares y dorsales. Ligamentos cúbito-carpianos, palmares y dorsales. Y ligamentos colaterales, interno y externo. Repito, ligamentos radiocarpianos, palmares y dorsales, ligamentos cúbito-carpianos, palmares y dorsales, y ligamentos colaterales, interno y externo. ¿De acuerdo? Otra vez lo puedes repetir. Ay, Otoniel. Aquí soy lento, profe, discúlpeme.
Ligamentos radiocarpianos, palmares y dorsales. Ligamentos cúbito-carpianos, palmares y dorsales. Y ligamentos colaterales, internos y externos. También pueden llamarle ligamentos los externos, radiales, y los internos cubitales. ¿Ok? Gracias. Bien. Ahora, cada ligamento, por ejemplo, les dije ligamentos radiocarpianos palmares, hay varios, ¿sí? Pero los dejamos como grupo, como tal, ¿sí? Ahora pasamos a la articulación intercarpiana. Diana Islas, ¿cómo te quedó? ¿Me puede repetir cuál, profe? Intercarpiana. ¿Sí lo tienes? Sí, bueno, lo que yo encontré, pues es que la articulación entre la 1 y la 2, fila de los huesos del carpo en torno al hueso grande, y la 1 del carpo es cóncava hacia abajo, mientras que la 2 es la fila convexa hacia arriba. Y el tipo de articulación es condilea. Bueno, La eso ya lo articulación es vimos. sinovial. Eso ya lo vimos. Ahora solamente los movimientos. Pueden haberlo encontrado detallado, a lo mejor por topos de articulaciones, como lo vimos la vez pasada. Pero es, como les decía, nos vamos a dejar lo complejo mecánicamente para Biomecánica 2. Y al momento solamente vamos a poner lo mismo que en la radiocarpiana, ¿sí? Es decir, flexión, extensión, abducción y aducción. Los planos y ejes son los mismos que en la radiocarpiana, ¿sí? Y los ligamentos vamos a poner intercarpianos, palmares y dorsales, coma, intrínsecos y extrínsecos. ¿A qué me refiero con Intrínsecos y qué? intrínsecos y extrínsecos? ¿A qué me refiero con estos ligamentos intrínsecos y extrínsecos? Que son los mismos que ligamentos intercarpianos, palmares y dorsales. Un ligamento intrínseco es el que une a dos huesos cercanos. Por ejemplo, tenemos la articulación que forma entre el escafoides y el hueso semilunar. Se llama articulación escafolunar. Pues esta articulación tiene su propio ligamento que une los dos huesos. ¿Cómo se va a llamar el ligamento? Ligamento escafolunar. Tenemos al ligamento que une al escafoide, al semilunar con el piramidal, se va a llamar triqueto lunar. Así el ligamento como la articulación. Entonces, como son ligamentos que unen huesos cercanos, se llaman intrínsecos. Pero también hay ligamentos extrínsecos, poniendo como ejemplo al que une el escafoides con el piramidal, es decir, se salta al semilunar. Se llama ligamento escafopiramidal, ¿verdad? Eso es un ligamento extrínseco, ¿de acuerdo? Por eso lo dejamos como ligamentos intercarpianos, palmares, dorsales, intrínsecos y extrínsecos. Los movimientos en planos y ejes son los mismos que la radiocarpiana. Y pasamos a la articulación
carpo metacarpiano. Aquí hay que hacer diferencia entre el primer dedo, que es el pulgar, y los otros 4. Entre el primer dedo, que es el pulgar, la articulación se llama específicamente trapecio metacarpiano. Es una articulación que habíamos dicho que es multiaxial. Entonces, ¿qué movimientos tiene? A ver. Yoshi. ¿Qué movimientos tiene Yoshi? La articulación trapecio metacarpiana o la del pulgar. Abducción, reducción. Ok, ¿qué otros? Se me olvidó la lateral. No, ¿verdad? Así. Son 8. Son 8. En este caso, no los vamos a poner con plano y eje, porque el pulgar, de acuerdo a la posición que tiene, varían, ¿sí?, estos movimientos en planos y ejes. De hecho, la mayor parte son planos diagonales. Y los ejes también tendrán que serlo. Pero vamos a dejar solo los movimientos. Yo les voy a dar 8 movimientos que tiene el pulgar. Flexión. Sin embargo, la flexión, por ejemplo, no se da en el plano sagital del pulgar. Se da en un plano diagonal, ¿sí? Pero bueno, vamos a poner solo los movimientos. Flexión, extensión, abducción, aducción, oposición, contraoposición, antepulsión y retropulsión. 8. Repito. Flexión, extensión, abducción, aducción, oposición, contraoposición, antepulsión, retropulsión. Gracias a todos esos movimientos es algo que diferencia a la especie humana de otras especies animales. ¿De acuerdo? Ligamentos. Ligamento oblicuo póstero interno. Ligamento oblicuo antero externo. Ligamento recto antero externo y ligamento intermetacarpiano. 4 ligamentos les di. Los voy a repetir. Ligamento oblicuo póstero interno. Ligamento oblicuo antero externo. Ligamento recto antero externo y ligamento intermetacarpiano. Los otros huesos de los demás dedos, bueno, las articulaciones carpometacarpianas, para no confundir, voy a dárselos, ¿sí? Son 4 movimientos también. Si encontraron desplazamientos o deslizamientos, es correcto, pero vamos a dejarlo de la siguiente forma. Movimientos de flexión, extensión e inclinaciones laterales. Esos movimientos son mínimos, ¿sí?, de muy poca amplitud. ¿Sí? Entonces, ¿son inclinaciones laterales? Inclinaciones laterales. Pueden haber encontrado como abducción, aducción. ¿Sí? Pero bueno, son mínimos los movimientos. También de la flexión y extensión son mínimos. Casi se mueve el carpo con el metacarpo de manera... Entonces, para tampoco confundir, no le pongan plano y eje. Y los ligamentos, van a encontrar ligamentos intermetacarpianos, ligamentos, ¿sí?, carpometacarpianos palmares
y dorsales. En este caso también hay intrínsecos y extrínsecos. ¿Sí? Repito, ligamentos intermetacarpianos, ligamentos carpo o metacarpianos, palmares, dorsales, intrínsecos y extrínsecos. Articulación metacarpofalángica. ¿Cómo te queda este? Jessica Muñoz. Sí, profe. Tengo que el movimiento es de flexión, extensión, aproximación y separación. Y en ligamentos tengo el ligamento transverso, el lateral y el medial. Ok, plano y eje de los movimientos. El de flexión y extensión es el sagital transversal. Claro. Y el de aproximación y separación no. Ok, en este caso los movimientos de aproximación y separación también se consideran como movimientos de abducción y aducción. ¿Sí? Okay. Solo que es mejor llamarle aproximación y separación por la referencia que tenemos anatómica. Entonces, estos movimientos se dan en el plano coronal con el eje antero-posterior y los ligamentos efectivamente son como los dijo su compañera. Hay ligamentos, ¿sí? Vamos a llamarle interóseos, palmares, dorsales y colaterales. Interóseos, palmares, dorsales y colaterales. Además que también hay intermetacarpianos. ¿Sí? O ligamentos transversos, como lo dijo. Y pasamos a la última, que es la articulaciones interfísicas. Otoniel, ¿cómo te quedó? La verdad no las tengo, profesor. ¿Para qué le voy a engañar? No las encontré. Eso es más fácil. Diego. Sí, profesor. En medios de articulación me quedaron que es las cabezas, bueno, ajá, las cabezas de la falange y las bases de la falange. Tienen y también tienen dos ligamentos laterales triangulares. Y los movimientos, ahí sí no, la verdad no lo entendí. Que solamente es una articulación uniaxial, ¿verdad? Flexión, Ajá. extensión, plano sagital, eje transversal. Ligamentos, van a poner ligamentos colaterales, ligamentos palmares y dorsales. Además de que todas las articulaciones prácticamente que describimos el día de hoy, todas tienen cápsula articular. ¿Sí? Porque se me ha estado brincando al mencionar la cápsula. Entonces, nada más que, por ejemplo, las cápsulas articulares están por grupo de articulaciones, como el hombro, codo, muñeca y mano en sí. ¿No?
o D. Esto es ya miembro superior, los medios de unión, los movimientos y la clasificación de esas articulaciones. Ahora pasaremos a miembro inferior. Entonces, les voy a pedir la tabla con el nombre de las articulaciones. Bueno, yo les voy a dar el nombre de las articulaciones para que lo busquen. Nada más van a buscar 10. Y lo único que tienen que completar es esas 5 columnas. Son sencillas. Ya vieron que es, de hecho, miembro inferior hay menos articulaciones que miembro superior. Son más sencillas. ¿Cuáles son? Ahí les va. Articulación coxofemoral. Articulación coxofemoral. Articulación femorotibial. Articulación femororotuliana. Profe, ¿podría volver a repetir la tercera, por favor? Femororotuliana. O femoropatelar, como quieran llamarle. Tibio-peronea o tibio-fibular. Superior e inferior. Tramo 5. Tibio-astragalina o tibio-peroneo-astragalina. Articulación de Chopart. Se escribe C-H-O-P-A-R-T. Articulación de Chopart. La otra es articulación de Lisfranc. L-I-S-F-R-A-N-C. Lisfranc. ¿Cuántas vamos? 8, ¿no? Metatarsofalángicas e interfalángicas. Y con esas 10. Entonces, ¿en qué orden? Clasificación por movilidad, clasificación por género, clasificación por grado de libertad, movimientos en planos y ejes y medios de unión. Profe, ¿me puede repetir la última? Interfalángicas. Gracias. ¿Dudas? Profe, la fibioperonea se divide en superior e inferior, ¿no? Sí, tibio-peronea, superior, inferior o proximal y distal. Ok. Profe, una duda. ¿No tendrá algún método para que recordemos más los planos y los ejes, más con mayor facilidad de ubicarlos? ¿Qué nos recomienda? Es que de hecho son sencillos, ¿no? No van a cambiar. La única articulación que cambian es en la del pulgar. Ahí en fuera, todo movimiento en plano sagital se da con un eje transversal. Todo movimiento en plano coronal se da con un eje enteroposterior. Todo movimiento en plano transversal se da con un eje longitudinal. ¿De acuerdo? Nada más Sí. lo que tienes que hacer es, les repito, a lo mejor lo que te confundes es, bueno, ¿por qué es en el plano sagital? ¿O por qué en el plano coronal? Tu plano es una lámina donde se desplaza un segmento óseo. Imagínate el segmento óseo que es, por ejemplo, el húmero, se desplaza sobre qué plano se puede desplazar sobre un plano sagital. No se puede desplazar el movimiento de flexión en un plano coronal. ¿Por qué? Choca, top, ¿de acuerdo? Pero sí se puede mover en abducción y aducción sobre este plano. ¿De acuerdo? Entonces, Ok, gracias. ¿vale? Si no hay muchas imágenes en internet. Si no hay dudas, nos vemos mañana. Con sus datos. ¿Sí? Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Soy Jesús Robles. ¿Ya no puede pasar esto en la mañana porque no se podía conectar mi computadora?
Gracias, profesor. Vale, nos vemos. Sí, profe, muchas gracias. Ay, sí, profe. Eh,